Nuestro tema de hoy, medicina cuerpo-mente. Para esto, invitamos al doctor Vicente Ramírez. Bienvenido. Hola Leda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas Adelante. gracias a ti. Bueno, doctor, será muy importante que nuestros televidentes conozcan su perfil profesional para que luego sepan quién nos está acompañando el día de hoy. Bueno, yo soy médico egresado del CES y en el 91 hice mi rural, buscando una apertura en la visión de la medicina porque había estudiado, pero tal vez con una gran cantidad de vacíos, precisamente en esa conexión entre el cuerpo, la mente y la salud, las enfermedades. Nos han dicho de que las enfermedades son causadas por virus, por hongos, por bacterias, pero realmente hay una cantidad de diagnósticos que no quedan muy claros. La medicina los llama de origen idiopático, que es una manera de decir que el origen es desconocido. Y usted enseguida entonces nos ampliará el tema porque nosotros, la producción preparó unas imágenes para que planteemos entonces nuestro tema, hagamos una base y luego entonces lo desarrollemos. Lo invito y los invito. A apoyar el concepto que se viene desarrollando hace muchos años ya de la integración de la medicina occidental o que conocemos como medicina científica, que está muy basada en medicamentos, en procedimientos, con lo que se ha llamado también medicina alternativa, donde se tienen muy en cuenta las consideraciones de los otros componentes del ser humano, como son su mente, su espiritualidad y sus aspectos psicológicos. La tendencia y la evolución que ha tenido en estos últimos años la integración y la visión del ser humano como un ser integral, se ha caracterizado por un desarrollo en el que se mira la armonía de la persona, todo el contexto que compone un ser humano. La integración de la consulta y del enfoque de la medicina cuerpo-mente rescata la integralidad de la persona, entendiendo que además de ser un ser biológico, es un ser que tiene un componente espiritual y mental muy importante y que influye muchísimo en el manejo de las condiciones de salud que tiene el paciente. Si los pacientes están sanos, si los pacientes no sienten ninguna enfermedad y tienen este enfoque y se apoyan en este tipo de enfoques de la integración de la mente y el cuerpo, pueden mantenerse y ayudarse a mantener con un estilo de vida sano, con un estilo de vida saludable que permita precisamente detectar a tiempo y evitar enfermedades. Si la persona ya tiene alguna enfermedad desarrollada, el enfoque de la medicina cuerpo-mente le va a ayudar a llevar de una mejor manera las condiciones que le está generando la enfermedad a la persona. Bueno, allí veíamos entonces un encabezado en el que podemos entonces decir ya está planteado el tema, pero realmente demos una explicación de parte suya que será mucho mejor escucharlo, de qué se trata entonces esta relación que decimos que hay entre cuerpo y mente. En realidad es algo muy sencillo, porque es que hemos ido separando el cuerpo, la mente del espíritu y realmente es imposible separarlos, son uno solo. Entonces cuando uno mira una enfermedad solamente a nivel físico, realmente está desconociendo la profundidad del ser. Nosotros no solamente somos seres físicos, ¿quién mueve el cuerpo? Hay una mente, ¿y quién orienta esa mente? Hay un espíritu. Si nosotros no vemos las enfermedades desde esa integración, va a ser imposible curarnos. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades son mensajes que nos enseñan a vivir, nos van dando pistas, nos guían por el camino de la vida y nos demuestran la manera de elevarnos espiritualmente. Es decir, si una persona la tienen que operar del corazón, no solamente es que el colesterol está alto, que los triglicéridos, que le falta ejercicio, que se le taponó una arteria coronaria, no, hay que ir mucho más allá, además de cambiar la alimentación, de tener unas costumbres mucho más sanas. Quizá en el fondo esa persona tiene un profundo rencor, un resentimiento, no ha vuelto a amar,
tiene miedo de expresar sus emociones. Entonces, en la medida que la persona empieza a cambiar realmente, no porque se leyó un libro o porque hizo un curso, sino porque comprendió que la enfermedad le está dando una oportunidad de vivir de una manera mucho más abierta, mucho más espontánea, mucho más feliz. Entonces ahí es donde va a encontrar la verdadera salud, la verdadera sanación. Y por eso será entonces que decimos que debemos de concebir nuestro cuerpo como una unidad. Sí, mira cuántas veces llegan los pacientes a urgencias diciéndole al doctor, vea, me duele el corazón, y el médico muchas veces le responde, es que el corazón no duele. ¿Sí? Y quienes hemos amado y hemos intentado abrir el corazón, nos damos cuenta que uno de los grandes dolores del hombre, del ser humano, es tratar de perdonar, de ser más humildes, de ser tolerantes, y eso cuesta mucho, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Hay que crear una disciplina de vida, una conciencia, tenemos que tener ese propósito. Cuando ya uno tiene un propósito espiritual de cambiar, de ser mejores, es ahí donde la enfermedad cumple un papel muy importante. Pero es que casi siempre las enfermedades justo las tratamos o les ponemos atención, pero ya cuando se vuelve patología y estamos en unos estados que no quisiéramos. ¿Cómo hacemos entonces para reconocer esas alarmas que nos va enviando el cuerpo y poderlas utilizar en prevención de no llegar entonces a un estado de enfermedad? Hay algo que es fundamental, y es hacernos responsables de la salud, y eso entiendo que es lo que ustedes quieren hacer con este programa. Correcto. ¿Cierto? No dejar que la enfermedad o la salud sea simplemente una responsabilidad o del gobierno o de las empresas farmacéuticas o de los médicos, no. Tenemos todos que trabajar en conjunto y hacernos responsables de la salud. Tomar conciencia, despertar. Es que uno muchas veces apenas empieza a comprender estos procesos cuando se enferma o cuando ve su vida amenazada. Ahorita hablaba con alguien muy cercano al programa que me contaba su historia de vida, cómo a partir de un tumor en un riñón comenzó a cuestionarse qué estoy haciendo con mi vida. Realmente estoy dándole sentido a todo lo que hago. Entonces hay que despertar nuestros sentidos. Y no solamente es ver lo que vemos con nuestros ojos, sino ver y sentir mucho más allá de lo que es visible. Y ahí es donde empezamos a desarrollar una percepción mucho más profunda, que para algunos puede ser como unos dones o un talento, pero realmente es elevar el ser humano a una dimensión amplia, a una dimensión absoluta, de donde todo se relaciona. Y en esa interconexión vamos a ir comprendiendo muy bien el sentido de estar enfermos, y además vamos a encontrar que realmente curarnos es una aventura o un reto. Y solamente aquellas personas que tienen la disciplina y la entrega y el compromiso lo logran de manera maravillosa y se vuelven a su vez seres humanos mucho más amorosos. Y cuando usted habla de respeto, ¿será que entonces se nos olvidó respetar esa perfección del cuerpo, que él mismo es capaz entonces de generar todas las cosas buenas, y también es capaz de, en un momento que esté vulnerable y tenga alguna cosa mala, también la puede generar el propio alivio? Como que se nos olvidó respetar esa perfección divina del cuerpo. Sí, nosotros tenemos que volver a la naturaleza. Yo estoy muy contento de que me hubieran invitado a este hermoso lugar, el Jardín Botánico, porque hay que hacer una pausa en el camino. No tenemos que vivir tan acelerados. Nosotros tenemos que levantarnos temprano, estar atentos al comienzo del día. Fijémonos cómo la naturaleza toda celebra, los pajaritos cantan el nuevo amanecer. Y muchas veces lo único que uno hace es voltearse para el otro lado, porque qué pereza levantarnos tan temprano. Entonces, tenemos que volver a restablecer esa armonía con la naturaleza, con lo que hay afuera, con lo que hay adentro. Y ahí, en esa resonancia entre el sol, el amanecer, el atardecer, las fases de la luna, cosas que aparentemente para el pensamiento científico no tienen ninguna importancia o mayor importancia, pero estamos muy equivocados si seguimos pensando así. Nosotros
vamos descubriendo que muchas de las enfermedades, por ejemplo en la mujer, que tiene que ver con el ciclo menstrual, fíjate cómo la menstruación es casi como un relojito, o sea que ya tenemos unas señales en nuestro organismo que nos dicen que tenemos que ser ordenados, que hay un ritmo, que hay una pausa, y si nosotros no obedecemos, entonces la consecuencia normal es que el cuerpo se va a manifestar a través de un dolor, a través de una enfermedad, y qué pesar, pero hay veces hasta con la misma vida. Entonces decimos, la naturaleza tiene un ritmo armónico y perfecto que funciona. Si nosotros respetáramos ese ritmo armónico, pudiéramos entonces prever que pudiéramos caer en muchas enfermedades, pero entonces otra persona diría, pero es que eso suena divino, pero yo igual tengo que seguir a millón, porque estoy viviendo, tengo que sacar una familia adelante. ¿Cómo hago para seguir ese ritmo de la naturaleza sin interrumpir con este proceso que me exige la vida diaria? Mira, yo era una persona muchísimo más acelerada de lo que soy ahora. Y es bueno que lo menciones. Esto no se trata para personas especiales, ni seres iluminados, ni gente que se crea muy espiritual. Realmente la espiritualidad es algo muy sencillo. Y de lo sencillo, hay veces se nos vuelve difícil. Yo creo que la espiritualidad tiene que ver más con esa armonía con la naturaleza, con ser conscientes de nosotros mismos, de tratar de dar lo mejor en cada instante. Y ahí vamos encontrando ese ritmo. Entonces, muchas personas que creen que tienen que salir corriendo para alcanzar las metas, recordemos aquello de la mariposa, que entre más corremos, más se aparta la mariposa de nosotros, pero cuando nosotros vamos encontrando una serenidad, una quietud, entonces las cosas van llegando a nosotros. Estoy de acuerdo, eso al principio a uno le parece que es imposible, porque precisamente es cambiar todo un esquema, cambiar toda una cultura. En la medida que uno lo ponga en práctica, atrévanse a hacerlo, ensayen en el día de hoy, piensen en algo que ustedes han querido y simplemente lo desean y se preparan en la mañana. Dicen, bueno, voy a madrugar a ver si esto es verdad, y que sea algo sencillo, algo simple que uno lo pueda corroborar en la tarde. Simplemente ese cambio de horario en el hábito de levantarse puede crear. Y decir, bueno, yo quiero hoy que alguien comparta un momento especial conmigo, pero yo de pronto no tengo esos amigos o no tengo esos vínculos sociales. Veamos a ver si la vida me lo regala. Y sencillamente dejemos que la naturaleza vaya actuando y estemos atentos al instante. Hay que estar atentos, eso es muy importante, porque muchas veces nos llegan las respuestas, la creación nos responde, pero nosotros seguimos con los oídos tapados, con los ojos cerrados. No tenemos los sentidos realmente atentos. Entonces la actitud que tengamos en cada día y la actitud que tengamos con cada situación puede generar entonces una posibilidad de una vida bien en todos los sentidos y sobre todo en este plano que estamos exponiendo, mente y físico. Definitivamente, claro que sí. Y los pacientes se lo demuestran a uno. Ellos son unos grandes maestros. Ellos le comparten a uno cómo muchas veces a partir de una enfermedad dicen, doctor, cambié de casa, al principio tenía mucho miedo porque yo estoy resistente a los cambios, pero no importa, cambié de casa y eso me trajo nuevas oportunidades, yo me sentí más tranquilo, más tranquila, empecé a tener menos dolores articulares, en el caso, por ejemplo, de una artritis reumatoidea, que uno desde el punto de vista médico, científico, llamemos occidental, uno diría, no, eso no tiene tratamiento, ni tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero no. Precisamente la misma artritis le está hablando a uno de cierta rigidez, de cierto dolor o inflexibilidad, pero cuando empezamos a vivir una vida mucho más fluida, entonces con seguridad no solamente se nos alivia el cuerpo físico, sino que se nos ponen en un orden armónico muy hermoso una cantidad de situaciones, y simplemente la invitación es que las personas cambien su manera de concebir las enfermedades, empiecen a tomarlas como oportunidades. Y en la medida que vayan viendo pequeños cambios, pues se van animando y eso les va dando oportunidades para crear incluso situaciones
maravillosas. Claro, para generar muchas situaciones buenas. Es importantísimo que reconozcamos y no se vaya porque vamos a seguir hablando de este tema que nos conviene a todos. Precisamente ese reconocimiento y el respeto con el cuerpo, entre la mente, para tomarlo como medicina. Lo invito, doctor, y los invito a que veamos un tip de salud. Yo soy Diana María Vallejo, fui diagnosticada de un cáncer de mama en octubre del 2007. ¿Cómo me encontré el cáncer? Estaba de viaje trabajando y me palpé, me hice el autoexamen y me palpé una bolita en mi seno izquierdo. Me preocupé muchísimo porque por supuesto a mí nunca se me salía ninguna bolita y pues inmediatamente consulté a los médicos tradicionales, por supuesto, me mandaron una biopsia y el 8 de octubre confirmaron que era un cáncer de mama. Inmediatamente pues Vicente y yo nos contactamos y decidimos juntos acompañar el proceso que empezaba para la enfermedad. Mi proceso tuvo digamos que el protocolo natural que tiene cualquier atención de cáncer, que pues incluyó quimioterapia, cirugía y radioterapia. Pero mi decisión fue acompañar todo ese proceso médico con el proceso de Vicente, que es medicina cuerpo y mente. Empezamos a trabajar en paralelo, fue una ayuda inmensa. De hecho, los resultados de la sanación se vieron primero con Vicente que con el otro. Digo que fue complementario, pero para mí fueron hechos más contundentes. Y el proceso de sanación incluyó un cambio de vida completamente. Yo era una persona que trabajaba muchísimo y empecé a retomar mis espacios, empecé a cambiar mi alimentación, a recuperar toda una parte que estaba abandonada. Y el proceso de sanación incluyó pues muchísimo llanto, muchísima risa, muchísimas cosas muy lindas que aportaron a que la quimioterapia fuera más tolerante, que mi sistema inmunológico estuviera más arriba, que todo este proceso de la enfermedad que a veces uno ve como terminal, porque desafortunadamente cáncer es igual a muerte, se viera de otra manera y era una oportunidad inmensa para descubrir que existe otra forma, que hay otra manera y que la sanación está ahí, no solamente tomando pastillas o aplicándote una quimioterapia, sino que la sanación estaba en todo un conglomerado de cosas que podían hacer de mí que superar esta enfermedad. Bueno, estamos hablando sobre la medicina cuerpo-mente. Doctor, ¿cómo podemos entonces, hagamos que me parece importante que seamos reiterativos, cómo podemos reconocer las oportunidades en una enfermedad? Es que no está fácil porque parece como si las enfermedades son cosas malas que nos pasaron. ¿Cómo podemos reflexionar en ese sentido y irnos al principio y poderla pues entonces arreglar, pero definitivamente, no con pañitos de agua tibia? Bueno, tú dijiste una palabra que es clave ahí, y es que como si el mundo fuera o bueno o malo. Entonces dijiste, las enfermedades son las malas del paseo y por eso entonces le mandamos todos los antibióticos o operamos la persona y tenemos que sacar el tumor a como dé lugar. Entonces ya no nos importa si a esa persona nos toca irradiarla para sanarla, lo cual es importante en determinados casos, pero la vida no es ni blanco ni negro, la vida tiene una cantidad de colores y de posibilidades. Correcto. Entonces, no nos quedemos en que la enfermedad, por ejemplo, la gripa, que si es buena o que si es mala, ¿no? Miremos qué nos toca hacer cuando tenemos una gripa. Nos toca estar en reposo, comer más liviano, alimentos mucho más sanos, hidratarnos, tomar buenos líquidos, vitamina C, el sol. Entonces la gripa nos está diciendo, ¿hace cuánto que no sales al campo? Por ejemplo. ¿Por qué te da tanta dificultad fluir? ¿Cierto? Tanto que hay veces lo que hace es que nuestras secreciones fluyen de manera abundante. ¿Y qué son las secreciones en el cuerpo?
Y ahí es donde empezamos a entender esa bellísima relación entre el cuerpo y la mente. ¿Y qué son las secreciones en el cuerpo? Tiene que ver mucho con las emociones. Fíjate cómo todas las emociones están manifestándose a través de los líquidos. Si uno tiene mucho miedo, entonces se le seca la saliva, o si uno está muy nervioso empieza a sudar de una manera abundante, o uno se orina del susto. ¿Te acuerdas cuando uno estaba pequeñito que uno casi que no controlaba en un momento de mucho miedo y se orinaba? Entonces, los líquidos sexuales, cuando uno está emocionado, excitado. Entonces, todas nuestras emociones tienen una manifestación a nivel de los líquidos. Entonces, de alguna manera, todas esas emociones que nosotros no hemos dejado que salgan de nuestro corazón, se van a ir manifestando a través de una gripa. Fíjate cómo también la gripa nos está enseñando a poner límites. Nos dice, no te me acerques, que estoy con una gripa terrible. Entonces, ¿será que no hemos establecido unos límites con las personas de una manera más saludable y en determinado momento ya nos tocó poner los límites de una forma más drástica? Entonces hay que despertar, volvemos a esa palabra tan importante, escuchar el significado detrás de nuestras enfermedades, y en esa interpretación tenemos que actuar, no es solamente quedarnos en el entendimiento. Y si nosotros empezamos a hacer las acciones correctas, vamos viendo cómo esa capacidad natural del cuerpo, esa potencial de autocuración que sabemos que existe, empieza a desarrollarse de una forma natural. Tú ves cuando uno se corta, uno acerca la piel, pero realmente quien se encarga del proceso de cicatrización es nuestro organismo. Correcto. Él tiene esa sabiduría en cada una de las células. Es volver a recuperar esa sabiduría, y muchas veces no es corriendo tanto, sino estar más atentos, más conscientes. Entonces, cuando usted dice actuar, entendemos que si estamos enfermos, actuar es ir donde el médico. Es una parte importante. Sí, no debemos de descuidar que pesar, se murió de gripa, ¿cierto? No era nada grave, como dicen por ahí, pero muy lamentable, ¿cierto? Entonces hay que ir donde el médico, pero ojalá ir encontrando profesionales de la salud que, además de tener una formación profesional seria, también tenga una conciencia de que las enfermedades no son solamente diagnósticos, o más bien que los pacientes no son enfermedades o diagnósticos, sino que es toda una totalidad del ser humano. Y por eso muchas veces a mí me llega un paciente con una diabetes y yo no me limito solamente a saber en qué nivel está su glicemia, sino a ver, quizá tiene un antecedente, algo muy amargo, y por eso tiene esa dificultad en manejar el azúcar en la sangre. Por eso era la pregunta, porque será importante entonces que hagamos y cómo podemos aprender a entender el significado de las enfermedades. Hay libros que nos pueden ayudar. Hay una señora que sufrió de un cáncer después de haber sido víctima de un abuso sexual por parte de su padrastro en la niñez. Ella es la señora Louise Hay, y ha escrito una cantidad de libros muy básicos, muy al alcance de todos ustedes. Uno de ellos puede ser Usted puede sanar su vida. El segundo libro de ella es El poder está dentro de ti, y son prácticamente como libros de diccionarios casi de la relación cuerpo-mente, para que empecemos a entender que hay algo que necesitamos aprender y que tenemos que cambiar o dejar atrás en el pasado: el rencor, el odio, querernos, valorarnos. Bueno, hay otro libro que es muy bueno ya para personas que tienen un poco más de conocimiento, se llama La enfermedad como camino. Son dos libros básicos para poder ir comenzando a entender esa relación cuerpo-mente. Y el tercero, que es excelente, es Cuerpo-Mente de Debbie Shapiro. Y son manuales al alcance de todas las personas, aunque la idea es que siempre vayamos acompañados de un profesional de la salud. ¿Cómo podemos prevenir entonces llegar a tener una enfermedad? ¿Qué es lo que nos hace más vulnerables a generar enfermedades en nuestro cuerpo a través de la mente?
Yo pienso que la salud es el resultado de un equilibrio entre lo de afuera y un equilibrio entre lo de adentro, entre lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. ¿Funciona para algo la ley de atracción? Claro que sí. Entonces nosotros en el tema de la responsabilidad, nosotros estamos asumiendo una posición en donde somos conscientes que todas las cosas las estamos atrayendo. Para bien o para mal ya depende de cada uno. Lo ideal es de que nosotros nos volvamos personas mucho más responsables y más positivas, porque uno muchas veces elude la responsabilidad, es que uno no quiere pensar de que una situación tan triste o tan amenazante como un cáncer uno lo creó. Correcto. Y uno dirá, pero si esa persona estaba pequeñita, porque también hay cáncer en los niños, y uno va a decir, bueno, ¿cómo me va a decir este doctor de que mi hijo que sufre un cáncer él lo creó? Es difícil entender eso porque la gente piensa en responsabilidad y muchas veces se va al contrario, al extremo, perdón, y se va hacia la culpa. No es un tema de culpa, es un tema de que nosotros no creamos muchas cosas en la vida y nos beneficiamos de ellas. Y no es solamente que usted lo creó a nivel individual, también tenemos que entender que somos un colectivo. Yo no creé la cámara de televisión y hoy en día los televidentes y nosotros nos estamos beneficiando de poder tener ese maravilloso medio de comunicación. Entonces, así como nosotros nos beneficiamos de una cantidad de cosas, también nos perjudicamos a nivel colectivo. Pero en la medida en que cada uno de nosotros asuma su vida con más conciencia y entienda de que en cada instante tiene en sus manos la posibilidad de cambiar su pequeño mundo, y a través de ese cambio interior se va creando un cambio en la conciencia de las personas a su alrededor. Yo recuerdo una vez que estaba la empleada del aseo en la clínica donde yo trabajaba antes, muy concentrada en su trabajo, y a mí me nació darle un abrazo. Quizá no es lo más común y lo más estructurado que el médico salga y la abrace a ella, pero me nació, y uno en esto tiene que ser natural, espontáneo, inocente, tener un corazón, digamos, como los niños. Y eso no tiene nada de malo, eso nos va a llevar una vida mucho más transparentes. Y ahí vamos encontrando las claves de la salud. Bueno, finalmente le di ese abrazo que para mí fue muy, muy rico también. Y después a la media hora ella llegó al consultorio y me dijo, doctor, ¿usted por qué sabía que me estaba doliendo el hombro? Yo le dije, hermosa. Yo le dije, claro. No tenía ni idea. Me dijo, pero no importa, se me quitó el dolor. Entonces, en la medida en que... Era una tristeza que tenía ahí. O una carga. De hecho, era una tristeza, pero una carga, una responsabilidad. Los hombros son los sitios donde nosotros nos echamos encima una cantidad de peso, y no solamente es el peso físico, sino el peso emocional, el peso psicológico. Exactamente, y de eso es lo que estamos hablando, de la medicina entre la mente y el físico, y los invito para que veamos un tip de equilibrio. Empecé con una sintomatología de una fiebre muy alta. Esa fiebre solamente se me presentaba en los picos altos de sueño, me explico. 12, 1 de la mañana. La temperatura empezaba a subir hasta llegar a 42 grados. Entonces salí para urgencias, a una de las clínicas de Medellín. Entonces me hospitalizaron porque tenía mucha fiebre. Llamé a un médico internista que empezó a atenderme en la clínica. Empezó a practicarme muchos exámenes, entre ellos exámenes de sangre diarios, me hicieron endoscopias, gastroscopias, encefalogramas, electrocardiogramas, de todo, porque me encontraban y me encontraban y me encontraban, y la fiebre volvía y aparecía, volvía y aparecía. Bueno, eso caminé por muchas partes. Un día un amigo fue y me visitó a la clínica y me dijo, ¿y qué es lo que tenés? Le dije, no, imagínate que esto. Le conté la misma historia que le acabo de contar. Me dijo, yo conozco al doctor Vicente Ramírez. Ve, imagínate que el hombre hizo esto con mi hermana. Y le dije, hermano, consígame una cita con el hombre, yo voy. El hombre
me hizo un examen médico general, sacó su aparato, me dice que me póngase en la camilla. Yo me recosté en mi camilla, me quité la camisa y me inició un proceso que yo llamo un proceso de sanación. Ya pues después de haberlo oído, me dijo, en este momento va a percibir una de dos cosas, o va a llorar mucho o se va a reír mucho. Haga lo que quiera y no se detenga. No vaya a dejar de hacerlo por nada, tranquilo. Y efectivamente me aplicó un alcohol, una cosa parecida, y empezó a pasar sus manos por mi cuerpo y empezó a hacerme preguntas. Y me cogí el ataque de risa. Y me reía, y me reía, y me preguntaba más al respecto. Y yo me reía más, y me reía más, y me reía más. Terminó la sesión de esas risas y me dijo, vaya, mírese al espejo. Y me fui, me miré al espejo y tenía esto aquí, rojo, completamente rojo. Y me dijo, eso no lo ve una rayos X, eso no lo ve en un endoscopio, eso no lo ve la medicina normal. Esa es la fiebre que usted tiene, es interna, ese es el problema que usted tiene. Pero eso está en usted tiene que curarse. Me dio unas orientaciones de lectura que yo hice y me dijo, váyase para la casa. Eso fue a mediodía, de 1 de la tarde. Váyase para la casa y recuéstese, tranquilícese. Hoy va a tener un día pésimo, peor de los que ha tenido. O es muy posible que no le pase nada. Si le sucede algo muy grave que no sea capaz de manejarlo en su fiebre, me llama que yo lo acompaño. Y me fui para mi casa. Me recosté y le dije a mi esposa, váyase, que yo me quedo, no tengo nada. Yo simplemente voy a esperar. Y me recosté en mi cama y me quedé dormido y llegué al proceso de la fiebre. Y pasé un momento muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Pero logré salir adelante. Después lo llamé y le conté, le dije, acabo de pasar el momento más difícil de mi vida. Le conté y me dijo, no, va muy bien. Pasado mañana, no mañana, pasado mañana, vaya a trabajar. Y después de eso, han pasado 7 años y aquí estoy y no tengo nada. Bueno, estamos hablando de la medicina entre la mente y el cuerpo y cómo podemos entonces utilizarlo para que realmente pues produzca todos estos beneficios que de forma divina ya tenemos, pero que nosotros con el paso de la vida los vamos como olvidando, relegando y dejando de respetar, como decíamos al principio. ¿Cómo podemos nosotros reconocer esa virtud y saber que no es que yo tuve algo, una enfermedad en este momento, pero esa enfermedad no es por una culpa mía, por algo que yo hice, sino porque tengo cargas genéticas? ¿Cómo podemos diferenciar esto para realmente aceptar nuestra responsabilidad y no estarnos como enmascarando para no tener que afrontar estas consecuencias? Bueno, aquí no se trata tampoco de desvirtuar la genética, ¿cierto? Total. Porque los árboles de manzanas dan manzanas. Exactamente. Pero no caer en el error, como muchas veces las personas dicen, es que mi mamá y mis hermanas todas han muerto con cáncer, entonces yo ya sé de qué me voy a morir. Yo creo que esa es una posición un poco facilista frente a la responsabilidad que tenemos nosotros y a la oportunidad de transformar nuestras enfermedades. Si nosotros tenemos espejos alrededor, sabemos que cada situación nos está enseñando algo, pues de pronto ahí nos está diciendo la vida de una manera muy clara. ¿Por qué no llevas un estilo de vida diferente? ¿Por qué no cambias tu actitud? ¿Por qué no piensas distinto o actúas diferente a como lo hacías tu mamá o tu papá? Entonces la gente se queda acomodada, digamos, en una idea, o es que perdonar es muy difícil. Muchas veces ir al interior y hacer ese esfuerzo es lo más complicado. Hay veces dejamos todas las
técnicas de sanación o todos los libros o todos los cursos o todos los talleres y no hacemos lo más importante, que es ser sinceros con nosotros mismos. Y mientras nosotros no hagamos como ese clic, pues todo lo otro va a ser mucho más pesado llevarlo a cabo. Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen en la familia el alcoholismo. Entonces dicen, no, pero es que en mi finca desde chiquitos todos casi que celebrábamos la primera comunión sirviendo aguardiente para los niños, ya para que empezaran a ser más varoncitos y más echados para adelante. Esa carga cultural. Entonces, como todos en mi familia hemos tomado cantidades de aguardiente, entonces, ¿qué problema va a ser? Pues yo ya sé que me voy a morir o qué enfermedades voy a tener. No, por Dios. Es como yo ya vi el final de muchos de mis familiares con ese problema, pues entonces yo tengo que tener la inteligencia de buscarme otro camino. Y ahí es donde nosotros empezamos a darle otro giro y no quedarnos con la idea de la herencia o la genética. Todo es importante, pero es más importante la capacidad que nosotros tenemos hoy de cambiar. Y eso sí es una decisión. Ahí es donde se pone a prueba la voluntad, el compromiso. Es que uno le dice a la gente, usted se quiere aliviar. Y todos levantan la mano y claro, por supuesto, yo no quiero tener ningún dolor. Muchas veces le decimos, ay Diosito, dame salud, que si yo tengo salud, tengo todo. Bueno, claro que Dios hace todas las cosas, pero también Dios nos dio la vida, nos dio la inteligencia, nos dio la libertad para actuar, y es cuando nosotros, junto con Dios, vamos asumiendo la vida de una manera más responsable. Hay gente que se queda en el pasado y no perdona, y tiene un profundo resentimiento hacia su madre, muchas veces inconscientemente. De pronto en el parto la mamá se murió, y esa persona dice, no, es que a mí prácticamente yo no tuve mamá, y se niegan que ahí hay un gran vacío, una gran ausencia. Dicen, no, es que a mí mi abuelita fue la que se encargó, o una tía, y como sienten casi que una deuda de gratitud hacia esa persona, prefieren pensar de que no les hizo mella la ausencia de la mamá, y crecen y empiezan a tener conflictos en sus relaciones de pareja. No son capaces de armonizar su femenino o con el hombre o con los compañeros de trabajo. Y ese conflicto se va a manifestar en alguna de las situaciones. Y es muy probable que esa persona pueda desarrollar en algún momento un cáncer en un seno, en el caso de la mujer. ¿Y qué le está queriendo decir ese seno? Que revise muy bien cuál es su relación con su aspecto femenino. Y tiene que volver a hacer todo un proceso que implica muchas cosas, aprovechando, por ejemplo, la luna llena, esa que tiene que ver con el aspecto femenino de la naturaleza. Entonces, meditar en la luna llena, a ver de qué manera aspectos que están en lo oculto, en la oscuridad, en el inconsciente, empiezan a florecer. Esa persona puede decir, tuve un sueño con mi mamá en donde ella me regañaba y yo de alguna manera la abrazaba. Entonces te están diciendo que tienes que trabajar eso. Ah, pero ya mi mamá se murió, no está acá. Escribe una carta. Pero eso me parece como ridículo. ¿Como a quién se la entrego? ¿A quién se la entrego? Y es la mente como poniendo una cantidad de trabas, de obstáculos, pero es ese obstáculo el que tenemos que sobreponer. Y cuando la persona empieza a escribir, muchas veces le dicen a uno, yo no quería parar de escribir. Y yo lloraba y me salió un taco de adentro que yo nunca me imaginé que tuviera tanto dolor en mi interior. Coincidencialmente llegó en ese momento mi hermana y me dio un abrazo. Eso no es coincidencia. Esa hermana llegó atraída por ese momento tan importante, porque como dice Paulo Coelho, cuando tú deseas algo desde el alma, todo el universo se confabula para proporcionarte. Para proporcionártelo. Entonces te vas dando cuenta que sanar no es solamente ir donde el médico o hacer un tratamiento desde la visión cuerpo-mente que te va a ayudar a entender todo este mecanismo, o hacerte una sesión de acupuntura o terapia neural o tomarte las esencias florales. No, es más bien entender que en la medida que nosotros asumamos la vida como
un protagonismo muy bonito porque nos va a llevar a la liberación de temores, de resentimientos, de dolores físicos, y es ahí donde tenemos que llegar. Un llamado a ser transparentes con nosotros mismos. Lo invito, doctor, y los invito a que veamos un tip de belleza. Claro que sí. Digamos que desde mi experiencia la enfermedad no fue solo para mí, sino que fue una situación que afectó familiarmente. Como experiencia les puedo contar que mi diagnóstico se dio en octubre, mi papá en diciembre presentó un conato de coma diabético y mi mamá en enero fue diagnosticada con un Guillain-Barré. Eso nos puso de manifiesto pues que casi que era una crisis familiar, pues a partir de lo que yo estaba viviendo y que yo ya había empezado mis quimioterapias y había empezado todo el tratamiento, pues como que toda la familia se estaba enfermando. Gracias también al acompañamiento que tuvimos con Vicente y al concepto de medicina cuerpo-mente, pues mi mamá también trabajó durante su proceso, durante su estadía en la clínica con él y logró una recuperación inmensa. De hecho, el Guillain-Barré empezó a subir y él pues no tiene límite, el cuerpo decide cuándo para. Y empezamos a trabajar con Vicente y paró en la cintura y posteriormente empezó a recuperar movilidad en sus piernas, a volver a tener sensaciones nuevamente. Y pues mi padre también empezó a hacer un proceso de sanación donde pues, estuvimos involucrados todos los miembros de la familia. Entonces también hay que ver la enfermedad como un proceso que no es de una sola persona, sino que empieza a movilizarlo a uno en diferentes cosas que están allí, pero que pocas veces nos enfrentamos a ella. Y pues por supuesto hay que contar con una ayuda, que en este caso para nosotros y para mí específicamente fue Vicente. Veíamos allí un testimonio importante, no tenemos ya tiempo, qué pena doctor, pues como de contar otro poquito, pero yo creo que ahí ya vimos esa posibilidad latente de crear una buena y una mejor calidad de vida a través de reconocer nuestro pasado. Como le dije, pues se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? Bueno, ahora estoy trabajando en la Clínica El Rosario, la sede del Tesoro, en el Poblado, y el teléfono mío es el 326-9217. Allí estoy siempre dispuesto a recibirlos. 326-9217 es el doctor Vicente Ramírez, allí entonces lo podemos encontrar y tener pues acceso a una consulta. Será muy importante que tomemos en cuenta todo esto que aquí aprendemos, sobre todo temas como estos nos parecen que de pronto no pudieran funcionar tanto, pues porque estamos acostumbrados a una medicina que siempre será pues con tomas. En este momento reconozcamos la posibilidad, las bondades de nuestro cuerpo y aprendámoslo a respetar. Dios los bendiga. Chao, chao.